Padre, te damos gracias porque eres generoso con nosotros. Gracias, Señor, porque nos das un hogar a cada uno de nosotros, porque tenemos donde estar, Señor, y porque nos permites conectarnos, Señor. Padre, que este tiempo que vamos a aprender acerca de tu palabra, Señor, que sea algo que tengamos claridad, Señor, sobre este contexto histórico, Señor, de lo que tú registraste en tu Biblia, Señor, y que sea algo que alimente nuestra alma, Señor eterno. Gracias por tu amor, por la vida de cada uno de los chavos que está acá, por los que están por conectarse, Señor, y los que no se han conectado, que tú les bendigas y inquiete su espíritu para tener comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Beto. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gracias, Beto. Adelante, Liria. Gracias, Abby. Gracias, Beto. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, hermana, gracias a Dios. Bien, hermana. Bien, hermana, gracias. Bien, muy bien, gracias. Bendecidos. Muy bien. Qué bueno, nos da mucho gusto. Me da mucho gusto escucharlos. Entonces, los que puedan, de repente abrir su micrófono cuando pregunte yo algo, va a estar bueno para que podamos tener retroalimentación. Y también voy a pedir que me ayuden con algunos pasajes bíblicos, entonces tengan su Biblia lista. Es bueno que también nos acostumbremos a tomar nota y aprender más de la palabra del Señor. Y el tema de hoy, antes de continuar con lo que estábamos viendo, los mensajes de los profetas y dirigidos a toda la iglesia, pero enfocándonos en nuestra necesidad como jóvenes, bueno, ustedes como jóvenes, queremos tomar esta clase para hablar de lo que estaba pasando en la nación de Israel cuando profetizaron los profetas Jeremías, Ezequiel y Daniel, porque vamos a continuar con algunos pasajes de uno de Jeremías, otro de Ezequiel, y luego vamos a empezar con el libro de Daniel. Entonces, para entender el mensaje de esos profetas y para entender en general la Biblia, tenemos que entender qué es lo que estaba pasando en esos momentos como nación, cuál era su necesidad espiritual, cuál era la situación política, cuál era la situación social, cuáles eran los usos y costumbres de la nación también,
para poder entender lo que Dios dijo entonces a ellos en su necesidad y poder tomar la enseñanza para nosotros el día de hoy. Entonces, por eso el tema de hoy es este, y Abby me está ayudando a pasar las diapositivas. Entonces, vamos a ver qué estaba pasando en la nación de Israel cuando profetizaron Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y ponemos la siguiente para poder entonces recordar y retomar que el tiempo que están viviendo el pueblo de Israel era el tiempo de los reyes, el tiempo de la monarquía. Porque si ustedes recuerdan en la Biblia, cuando empieza el Génesis nos habla del principio de todo, del principio de el ser humano, la creación, etcétera. Después viene a partir del capítulo 12 el llamamiento de Abraham y ahí la promesa que Dios le dio a un hombre que salió de su tierra, que obedeció a Dios y de él iba a surgir una nación nueva. Y después de los descendientes de Abraham surgió entonces esa nación que fueron los judíos, que fue la nación de Israel. Y en el Antiguo Testamento nos habla de toda esta historia del pueblo de Israel y cómo Dios se reveló a través de la historia. En medio de la historia del pueblo de Israel, Dios reveló su voluntad, se dio a conocer al pueblo. Recuerdan ustedes que Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza ardiendo en el monte Sinaí. Dios se dio a conocer al pueblo y después vemos que viene una época que fue la época de los reyes. El primer rey, ustedes lo recuerdan, ahí está, fue el rey Saúl. Después del rey Saúl surgió un rey que fue un buen rey conforme al corazón de Dios, que fue David. Y después quedó en el reinado su hijo Salomón. Pero recuerdan que después hubo una división del reino. El reino del norte se quedó, entonces se dividió del reino del sur. Ahí eso lo encontramos también en la Biblia, en los libros de Samuel, Reyes y Crónicas. Y el reino del sur, con una gran tribu que era la tribu de Judá, se quedó entonces, en esa parte se dividió este reino. Y en ese tiempo fue cuando Dios mandó a los profetas. ¿Qué era un profeta? ¿Alguien quiere recordarme qué es un profeta? ¿Quién daba a conocer la voluntad de Dios? Ajá, exacto. Sí, aquí, gracias, Fanny, quien da a conocer la voluntad de Dios, y aquí también Ana Lirio me dijo, un mensajero de Dios. Y correcto, ese es un profeta. La palabra profeta, recuerdan que es una palabra griega que quiere decir pro, delante de, y femi, hablar. Alguien que es llamado delante de otro para hablar. Y Dios llamó a los profetas para ser sus mensajeros. Ponemos la siguiente, por favor. ¿Por qué les tuvo que mandar mensajeros? Porque el tiempo de los reyes fue un tiempo de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Significa dejar el camino de Dios, apartarse de Dios. La apostasía es un tema que existe en toda la Biblia. Existe en el Antiguo Testamento y el mayor ejemplo de apostasía tristemente fue el pueblo de Israel. Y después de esa apostasía encontramos en el Nuevo Testamento que también los cristianos, ahora los cristianos de la iglesia y de todos los tiempos, tristemente también se pueden apartar de Dios. Entonces, el tiempo de los reyes fue un tiempo en que se apartaron de Dios los reyes. No nada más los reyes se apartaron de Dios, algunos profetas, algunos sacerdotes y el pueblo también en su mayoría se apartó de Dios. Recuerdan que ya hemos mencionado que el tiempo de reyes hubo reyes del norte que todos fueron malos, unos malos y otros malísimos, porque se apartaron de Dios, porque se fueron tras los ídolos, porque trajeron los ídolos al pueblo, los metieron a la casa de Dios, hacían altares para los ídolos en cualquier esquina, y todo el pueblo se iba tras la idolatría y alejándose de Dios. No nada más eso, tristemente mezclaban el culto a Jehová con el culto a los ídolos, pensando que estaba bien, que no había graves consecuencias. Y el reino del sur también por los mismos pasos, aunque en el reino del sur Judá hubo uno que otro rey bueno. ¿Alguien recuerda algún rey bueno del reino del sur Judá? Ya lo vimos en meses pasados. Un rey bueno, más o menos bueno, o muy bueno. ¿No recuerdan? Empieza con E, sigue la Z y acaba con Ías, por ejemplo. ¿El rey Ezequías? Ezequías, correcto. Ezequías fue un rey bueno. Y así como Ezequías hubo algunos reyes buenos en el reino del sur, pero en general fue un tiempo en que todo el pueblo se apartó de Dios, de apostasía. Y Dios envió a los mensajeros, a los profetas, con un mensaje
con estos elementos, 4 elementos del mensaje de los profetas, que son los mismos elementos de nuestra predicación de ahora los predicadores en la iglesia. Los mismos elementos del mensaje profético del Antiguo Testamento los vemos también en el Nuevo Testamento para la iglesia, en general para la iglesia de todas las naciones. Número 1, los profetas les denunciaban el pecado y señalaban el pecado y les decían: pueblo de Israel, ustedes están mal por esto y esto y esto, y la mentira y la injusticia y el adulterio y la idolatría y todo lo que ustedes han hecho tiene a Dios triste, decepcionado y enojado. ¿Alguien quiere leer Isaías 1, 3 y 4, por favor? Y alguien que vaya buscando Jeremías 6:8 y otra persona Isaías 1:18 y por último alguien Ezequiel 1:19. Pero vamos a buscar Isaías 1, 3 y 4. Si alguien lo tiene, por favor, chicos. Yo, hermana. Adelante. Isaías 1, una nación pecadora. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y el 3, por favor? El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Gracias, Caro. Entonces, como vemos aquí en Isaías, y todos los profetas tenían este elemento en su predicación, les hablaban de su pecado y les decían: están ustedes mal, se han alejado de Jehová, han olvidado sus mandamientos, y entonces era necesario tocar ahí la herida del pueblo, el problema que tenían del grave pecado. En otros pasajes se les dice: no hay nada bueno, dice, ustedes están llenos de maldad. Y el segundo elemento es que Dios les decía: bueno, si ustedes no se corrigen, entonces les advierte de juicio. El juicio aquí en estos profetas, en el mensaje de los profetas, era un castigo de parte de Dios. Ahora, Dios sí castiga, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Sí. La Biblia enseña que sí, porque algunos dicen: no, Dios es amor, Dios no castiga. No, si Dios es amor, claro que sí, Dios es misericordia. Dice la Biblia: Él es grande en misericordia, es rico en misericordia, le gusta perdonar, le gusta amarnos, nos ama. Pero también dice la Biblia que Dios castiga, Dios emite juicio, advierte juicio si no hay corrección, si no hay arrepentimiento. Jeremías 6:8 nos dice también esto, y otros pasajes también. Hay muchos pasajes que hablan de la advertencia de juicio. ¿Alguien tiene Jeremías 6:8? Uno por uno. Yo. Adelante. Dice: corrígete, Jerusalén, para que no sea aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Gracias, Nami, muchas gracias. Entonces ahí está, dice: para que no me aparte yo de ti y para que no se convierta en desierto, dice, para que no venga sobre ti el juicio, corrígete. Entonces se está advirtiendo. Hay otros profetas, varios de los profetas que tenemos aquí en la Biblia, que sí señalan directamente que va a venir el juicio. Por ejemplo, Sofonías dice: va a venir el día de Jehová, y está hablando del día de juicio, del día, hagan de cuenta como un día de examen, el examen final. Entonces, cuando se están diciendo: prepárense para el examen final, prepárense porque va a venir esto y porque va a ser difícil y tienen que sacar adelante el examen final, si no van a tornar ustedes el semestre o el trimestre o el parcial. Entonces Dios le dijo al pueblo: este es el día de Jehová, este es el día del examen, este es el día de juicio, así es que cuidado, corrijan y arrepiéntanse. El tercer elemento del mensaje profético era el llamado al arrepentimiento. Dios llama a través de cada mensaje de los profetas, siempre les llama al arrepentimiento y siempre les dice: vénganse, vuélvanse a mí, tengo los brazos abiertos. Isaías 1:18, ¿alguien quiere leerlo, por favor? Yo, hermana. Sí, o escuché a quien escuchó primero. Adelante.
Javi, ajá. Ok. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Fíjense qué bonito dice aquí Dios las palabras. En el mismo capítulo les dijo, ustedes están mal, dice, ya estoy harto de sus sacrificios, porque ustedes están ofreciendo sacrificios con manos llenas de inmundicia, con pecado en su vida. Pero les dice en el versículo 18, dice, vengan a mí, vengan y estemos a cuenta y voy a cambiar su vida y su corazón. A través de otros profetas también les dice, regresen a mí, yo estoy dispuesto a perdonarles, volveos a mí, les dice a través de Jeremías, a través de Ezequiel les dice, yo estoy para perdonar, les atraigo con cuerdas de amor. O sea, todos los profetas los llamaron al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios está perdonar. Cuando hay arrepentimiento hay perdón de Dios. Y también todos los profetas tenían una promesa de restaurarlos. Si ellos se arrepentían y venían con humildad, pidiendo perdón por todos los maldades y abominaciones que hicieron, Dios los iba a restaurar. Ezequiel 11:19. ¿Quién quiere leernos Ezequiel 11:19? No se pierdan el privilegio. Ya, hermana. Adelante. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Qué bonita promesa de restauración. Gracias, Dani. Dice aquí que Dios les dijo, voy a restaurarlos, los que el remanente de Dios los voy a restaurar. De hecho, en los profetas como Ezequiel y como Daniel, Dios promete la restauración del pueblo de Israel, no nada más en esos tiempos, sino en el futuro. Y hay pasajes proféticos que todavía no se cumplen de Ezequiel y de Daniel, como vamos a ver cuando se vea el profeta Daniel, que está hablando de una restauración completa. Aquí primeramente les dice, voy a darles un corazón nuevo. Ese es el nuevo pacto que en la próxima clase alguien nos va a dar la clase de Jeremías del nuevo pacto, la ley de Dios puesta en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Pero dice aquí Ezequiel que va a haber restauración porque ese es nuestro Dios, un Dios que restaura y que perdona. Entonces, los profetas tenían este elemento. Todos estos profetas que predicaron, empezando desde los primeros profetas que fueron Elías y Eliseo, predicaron algunos reyes y después ya empezaron a surgir otros profetas, los que tenemos aquí en nuestra Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, etcétera, todos los que tenemos en el Antiguo Testamento, hablaron al pueblo. Pero ¿cuál fue la situación del pueblo? ¿Hicieron caso o no? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la historia, el final de la historia de este periodo? ¿Sí hicieron caso y se arrepintieron el reino del norte y el reino del sur? ¿Pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Hicieron caso los del reino del norte y los del reino del sur a este mensaje de llamado al arrepentimiento de los profetas o no? No, no hicieron caso. Tristemente, la historia en la Biblia nos muestra que ellos no hicieron caso. Menospreciaron a los profetas, algunos hasta los persiguieron, los mataron, porque Isaías murió aserrado y otros profetas también sufrieron porque no, el pueblo y los reyes no hicieron caso y entonces Dios tuvo que mandar lo que había dicho, juicio y castigo. La siguiente, por favor, diapositiva. No hicieron caso. El reino del norte cayó en el año 722, lo invadió el gran imperio de aquellos entonces, que era el imperio asirio. La primera potencia de aquellos entonces era un imperio que se llamaba Asiria. Y entonces ellos llegaron, invadieron el reino del norte. Y entonces Dios le dio otros años de gracia al reino del sur para ver si hacían caso. Y ahí fue cuando estuvo predicando algunos de los profetas que Dios llamó, como Isaías estuvo predicando. Casi al final de esta época también predica Jeremías. Y como no hizo caso al reino del sur, entonces vino, ya no estaba como el imperio fuerte Asiria, ya había caído Asiria y entonces había surgido un reino que se llamaba Babilonia, con un gran rey. ¿Cómo se llamó el gran rey de Babilonia que menciona la Biblia? El más famoso. Nabucodonosor. Nabucodonosor, correcto. Gracias, Fanny. Y ese gran rey de Babilonia, entonces, tuvo una primera invasión al reino del sur, a Judá, que fue en el año 605, se le llamó la primera deportación, y se llevaron ahí cautivos algunos jóvenes prominentes y preparados, jovencitos, muy jovencitos,
y ahí estaba Daniel y sus amigos. ¿Cómo se llamaban sus amigos? El nombre judío. Sadrach, Mesach y Abed-nego. Ese era el nombre babilonio. ¿Cuál es el nombre judío? No era Ananías. No, Daniel. Daniel. No, ya, se cancela. Uh-huh. ¿No era Misael? Misael, Ananías y Azarías. Y Azarías, correcto. Entonces, ellos fueron los que se fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia en ese año. Después hubo una segunda deportación, una segunda invasión y una segunda deportación, y ahí fue llevado cautivo Ezequiel junto con 10,000 judíos a Babilonia. Finalmente hubo la gran invasión a Jerusalén de Babilonia porque pues los reyes de Judá estuvieron así como sometidos, algunos estaban pagando tributo y entonces algunos que ya, los últimos reyes de Judá que se rebelaron, finalmente Babilonia los invadió Jerusalén, saquearon el templo, destruyeron y quemaron el templo, las murallas de la ciudad, se llevaron cautivos a casi todos los pobladores y únicamente dejaron ahí a los pobrecitos del reino para que labraran la tierra y los dejaron ahí desprotegidos, algunos habitantes, y ahí se quedó Jeremías con ellos. Entonces, ¿ubicamos dónde están Daniel, Ezequiel y Jeremías? Eso es importante para entender el mensaje. Cuando nosotros ubicamos históricamente a los profetas, entendemos mejor el mensaje, por qué Dios les dijo lo que les dijo, y podemos sacar la enseñanza para nosotros. Vamos adelante. La siguiente, por favor. Jeremías entonces le tocó ver la caída del reino del sur. A Jeremías se le llama el profeta llorón. ¿Por qué cree que lloró tanto? No fue fácil. Fue un profeta fuerte, predicó, pero no tuvo ninguna respuesta positiva del pueblo, porque él estuvo advirtiendo de que ya venía el juicio. Y a los últimos reyes del sur les dijo, cuidado y vuélvanse a Dios, y no es posible que estén así. Entonces regresen. Como no hicieron caso, a Jeremías le tocó vivir la invasión de Jerusalén. Permaneció y siguió predicando en Jerusalén con los pobres que habían quedado ahí un tiempo, y después fue a Egipto. Entonces todo el mensaje de Jeremías se da en esos años. Y después vamos a ver el siguiente, el mensaje de Ezequiel. Ezequiel fue llevado cautivo, dijimos, en la segunda deportación con 10,000 judíos, y Ezequiel fue llevado a Babilonia, y allí en Babilonia dice que él vivía cerca de un río, donde vivían algunos de los cautivos, muchos de los cautivos judíos, y él estuvo predicando también a su pueblo, le predicó a los judíos ahí, y les habló de muchas cosas que Dios quería que ellos entendieran, de por qué fueron castigados, de que Dios finalmente sí los iba a restaurar, pero que iban a tener que pasar 70 años de cautiverio, porque es lo que Dios dijo, 70 años de castigo, de corrección, de jalarle las orejas al pueblo para que entendiera, y eso fue lo que Ezequiel predicó entonces en ese lugar. Jeremías, ¿dónde predicó, dijimos? ¿Dónde se quedó? A ver si estamos poniendo atención. Ahí puso la otra vez. Se vale ver. Sí, Jeremías le tocó ver la caída del reino, se quedó en Jerusalén y ahí predicó. ¿Ezequiel dónde? Fue llevado a Babilonia y predicó ahí en Babilonia. ¿Y Daniel dónde creen que predicó? Babilonia también, ¿no? También, sí, también Babilonia. Adelante, amigo, con la siguiente. Ahora, Daniel fue llevado el cautivo en la primera deportación, dijimos en el año 606 a.C. Era un jovencito, también Ezequiel era muy joven cuando fue llevado a la cautividad. Y entonces, pero fíjese que el ministerio de Daniel fue más extenso, de hecho de los más extensos de los profetas, porque él predicó desde esa edad, predicó toda la cautividad allí en donde fue llevado cautivo, en Babilonia. Entonces él predicó en los 70 años de cautiverio, más o menos cuando él terminó de predicar. ¿Cuántos años tenía? Hagan la cuenta. 87. 87, de casi 90 años. El libro de Daniel es uno de mis libros favoritos, es un libro hermoso porque empieza precisamente de un joven entregado y consagrado a Dios que viene a predicar en el tiempo de Babilonia. Le toca ver la caída de Babilonia y empieza a predicar en el reino de los medos y persas, pero él, todas las etapas de su vida, fue fiel a Dios. Daniel es un gran ejemplo de fidelidad, de consagración,
que nos hace bien tomarlo como ejemplo nosotros, porque él fue fiel en cada etapa. Fue fiel en la juventud, fue fiel en la adultez y fue fiel a Dios en la vejez. ¿Se puede ser fiel a Dios en todas las etapas de la vida? Claro que sí. Y es la voluntad de Dios que seamos fieles siempre, en cada etapa de la vida, seamos fieles a nuestro Dios. La que sigue, por favor, para que sigamos viendo de Daniel. Entonces Daniel predicó primero bajo el imperio babilónico, porque él decíamos que fue llevado a Babilonia en la primera deportación. Entonces él predicó cuando estaba gobernando Nabucodonosor. De hecho, cuando veamos que vamos a ver completo el libro de Daniel, no se pierdan, chicos, el libro de Daniel es precioso, como decíamos, no se lo pierdan porque vamos a estar viendo capítulo por capítulo. Cuando lleguemos a los capítulos que hablan de la escatología, que quiere decir los eventos, de eventos futuros, la profecía que todavía hay, que no se ha cumplido, esos capítulos los va a dar el pastor, el hermano Hugo, nos va a dar el capítulo 7 y 8, la profecía de las 70 semanas del capítulo 9, y los últimos capítulos de Daniel, también para que nos quede muy clara, bueno, hasta donde podamos abarcarlo en las horas que vamos a verlo, la profecía y todo lo que va a estar todavía como eventos que no se han cumplido en el futuro. Pero cuando veamos Daniel vamos a ver que se menciona Nabucodonosor. Entonces Daniel predicó en el tiempo de Nabucodonosor y los primeros capítulos nos hablan de eso, de Daniel. Y después viene y aparece otro nombre, no aparece el nombre del hijo de Nabucodonosor que fue Nabonido, pero sí aparece el siguiente que es Belsasar. Entonces Belsasar también aparece en el libro de Daniel y viene precisamente el capítulo donde menciona Belsasar, menciona la caída del reino babilónico en el libro de Daniel, capítulo 5. Y eso cuando nos toque a ver a quién de los maestros nos va a tocar, está interesantísimo ese capítulo. Y después Daniel siguió predicando y se menciona entonces a el rey Ciro y se menciona a Darío de Persia. Algunos dicen que era tal vez el mismo Ciro, porque Darío de Persia era un título, como así se les decía a los faraones de Egipto, pues eso era un título a los faraones, ¿no? Y algunos otros reinos usaban algún título. Entonces también Darío de, perdón, Darío de Persia también era un título. Y Daniel siguió predicando todo el tiempo hasta el tercer año de el rey Ciro, que fue el primer rey medo-persa. Entonces, esto nos ayuda a ubicar a estos tres profetas en este momento histórico del pueblo de Israel. Antes de ver la última diapositiva, quiero preguntarles si está todo bien entendido, chicos. Si hay alguna duda, pregunten. ¿Hacemos un pequeño repaso? Sí, les voy a preguntar y ustedes me contestan. Primeros reyes de Israel, los tres primeros reyes de Israel, ¿quiénes fueron? Saúl, David y Salomón. Muy bien, Saúl, David y Salomón, muy bien. El reino del norte, ¿cómo se llamaba? Cuando se dividió el reino del norte, también se le decía. Israel. Israel, muy bien. A veces se le decía también por su capital. Ustedes si pueden leer en la Biblia, a veces decía Samaria, que era su capital, o Israel. Y al reino del sur se le llamaba también Judá. Judá. O a veces se le llamaba por su capital, Jerusalén. Cuando leemos los profetas a veces decimos mensaje a Jerusalén, leemos, y es que se estaba refiriendo al reino del sur. Ahora, ¿qué significa apostasía? Alejarse de Dios. Alejarse de Dios. Fíjense que la apostasía es grave, porque el alejamiento de Dios empieza con apatía, a veces enojo con Dios por algo que pasó, que no superamos, y empieza con desinterés por las cosas de Dios, con que no, ahora no me conecto, ahora tengo flojera, ahora no leo la Biblia, y empezamos a apartarnos, y ese camino son escalones hacia abajo que nos llevan a la apostasía total. Y eso es grave. Si podemos leer en el Nuevo Testamento, algún día vamos a tocar el tema de la apostasía, y está muy delicado el tema. Pero eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces Dios mandó a sus mensajeros, a los profetas, los 4 elementos del mensaje profético. ¿Quién me los quiere decir? Yo. Sí. El primero, denuncia del pecado. Sí. El segundo, advertencia del juicio. Uh-huh. Tercero, llamado al arrepentimiento. Muy bien. ¿Y el último? Promesa de
Restauración. Muy bien, Caro, muy bien. Esos son entonces los 4 elementos del mensaje profético. ¿El reino del norte y el reino del sur hicieron caso a la advertencia de Dios? No. No. ¿Cuál fue el castigo para el reino del norte? ¿La invasión? De Asiria. De Asiria, ajá. La invasión asiria. Y como no hizo caso después de más de 100 años de seguir los profetas advirtiendo, no hizo caso el reino del sur. ¿Cuál fue el castigo para el reino del sur? Igual invasión y deportación a Babilonia. Ajá, el cautiverio babilónico se le llama, o la invasión de Babilonia, y 3 deportaciones. En la primera deportación, ¿a quién se llevaron a Babilonia? A Daniel. A Daniel y sus amigos. Uh-huh. Muy bien. En la segunda deportación, ¿a quién se llevaron? Jeremías. A Ezequiel. Es cierto, perdón, sí. A Ezequiel con 10,000 judíos. Y ya en la tercera, la invasión, pues ya fue la destrucción total de Jerusalén y de la ciudad. Y entonces, Jeremías, ¿en dónde se quedó? Jeremías. Ahora, en el reino del sur, en Judá. Muy bien, él le tocó ver esa invasión y se quedó en Jerusalén predicando y después se fue a Egipto. Pero Ezequiel, ¿dónde predicaba? En Babilonia. En Babilonia, muy bien. ¿Y Daniel? Igual. Igual. ¿Cuántos años predicó Daniel? 70 años. Los 70 años del cautiverio, porque fueron 70 años de cautiverio. Muy bien, 70 años. Más o menos 70 años del cautiverio fue lo que predicó Daniel. Y predicó en el imperio babilónico. Ahí estamos viendo los reyes, ¿no? Nabucodonosor, Belsasar, Nabonido. Y finalmente también predicó algunos pocos años del reino, cuando empezó el reino medo-persa. El primer rey persa, ¿cómo se llamó? Ciro. Rey Ciro. Ciro, ajá. Ciro, y tal vez el título también de Darío, de Persia, que ahí aparece en Daniel. Por último, la diapositiva de lecciones que tenemos que aprender. 4 lecciones importantes, porque esto es para que nos ubiquemos históricamente, pero también podemos aplicar a nuestro corazón estas lecciones, y esto es muy importante. Número 1, ¿qué nos enseña la historia del pueblo de Israel? Que no podemos agradar a Dios con una vida de pecado, porque tomamos, a veces hay gente que dice ser cristiana y lo toma muy a la ligera. Hay gente que dice ser cristiana y no cambia su forma de vida. El pueblo de Israel decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo negaban. Traían sacrificios a Dios, pero también a otros dioses. Hablaban y alababan a Dios con manos inmundas, con labios inmundos, con corazón lleno de pecado, de adulterio, de maldad, de idolatría, de deshonestidad, de corrupción. Entonces, la gran lección del Antiguo y el Nuevo Testamento es que no podemos agradar a Dios con una vida de pecado. Si ya somos de la luz, si ya somos de este lado, dejamos las tinieblas para andar en la luz, tenemos que ser luz del mundo, tenemos que alumbrar y no podemos agradar a Dios con una vida de pecado. La segunda lección es que Dios siempre, siempre nos llama al arrepentimiento. La Biblia y todo lo que podemos leer de ella, siempre encontramos a Dios con los brazos abiertos, pero es necesario arrepentirse, es necesario venir con humildad delante de Dios y volvernos a Él. Entonces, el mensaje de Dios es que Él siempre está dispuesto a perdonar, y Él siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente si nos arrepentimos de la vida de pecado. Si nos volvemos, como leímos en Isaías 1:18, venid a Jehová y estemos a cuenta, o como dice también el mismo Isaías en el capítulo 55, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, Dios siempre nos llama al arrepentimiento. La tercera lección es que Dios, al que ama, castiga o corrige. Ahí tenemos un pasaje, Hebreos 12, 5 y 6. No sé si alguien quiera leerlo, que lo busque rápidamente, porque fíjese que
El libro de Hebreos habla de un grupo de cristianos, de iglesias, que se estaban apartando de Dios. Había el peligro de caer en apostasía, que es lo que decíamos, apartarse totalmente de Dios, regresar a la vida sin Dios. Y entonces el libro de Hebreos advierte que no deben de apartarse y hace esta advertencia. Y dice el capítulo 12, versículos 5 y 6. ¿Alguien lo encontró? Sí, hermana. Sí, adelante. Dice, y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Gracias, Dani. Entonces, este pasaje habla de que Dios al que ama disciplina y que no menospreciemos la disciplina del Señor. Lo que estamos viendo que pasó con el pueblo de Israel, con el reino del norte, el reino del sur, fue porque Dios los amaba. Por el gran amor que Dios les tenía, no podía dejar que siguieran así. Dios, porque nos ama, no nos puede dejar así. Dios, porque nos ama tanto, quiere transformarnos y quiere corregirnos, quiere formarnos, y entonces viene la disciplina de Dios. Para el pueblo de Israel fue la advertencia del juicio de Dios, que tenían que arrepentirse de sus pecados, regresar a Dios, porque si no iba a venir el cautiverio, la invasión a Siria, la desolación, el que dejaran su tierra, el que dejaran su templo, el que perdieran todo, si no se corregían. ¿Cuál es la advertencia para nosotros como iglesia? Que también corrijamos y que nos arrepintamos, que dejemos la vida de pecado, porque también si no hay consecuencias. Las consecuencias de nuestro pecado o el castigo también que Dios tiene, porque dice la paga del pecado es la muerte, la separación de Dios. Entonces Dios al que ama, corrige. A veces, chicos, en nuestra vida vienen tiempos de corrección y hay que tomarlos con docilidad, hay que tomarlos con humildad, no con enojo, porque hay cosas que vienen porque son consecuencia de nuestras malas decisiones. Eso no viene, no es culpa de Dios, porque a veces decidimos mal, elegimos mal, nos portamos mal, vienen consecuencias y tenemos que afrontarlas. Pero a veces cuando viene algo que Dios permite como corrección, como disciplina, como castigo, llamada de atención, tenemos que tomarlo porque es por el amor que Dios nos tiene para que podamos corregir. Es lo que dice la palabra, que a veces la disciplina no da gozo, pero da su fruto, da el fruto de justicia, da el fruto de un carácter. Siempre que vienen tiempos de disciplina y de corrección, siempre tiene que haber algún aprendizaje, crecimiento y fruto. Y la última lección es que Dios perdona y restaura al que se acerca a Él. La historia del pueblo de Israel también nos enseña que Dios sí los perdonó. Finalmente, después del cautiverio, restauró al pueblo, perdonó al pueblo. La mayoría de la gente del pueblo de Israel ya no era idólatra, aprendió que no tenía que darle la gloria a los ídolos, ni poner en su corazón de primer lugar a otras personas, objetos, ídolos, cosas, situaciones, sino solamente a Dios. Y entonces Dios perdonó y Dios restaura al que se acerca a Él. Decíamos que hay promesas de restauración para el pueblo judío y de eso trata lo que vamos a ver, los mensajes proféticos de Daniel y que tienen que ver con los mensajes del Apocalipsis, porque Dios promete restauración. Pero para nosotros también, hermanos, cuando vengamos delante de Dios con arrepentimiento, Dios siempre perdona. Dice la palabra que Él se deleita en perdonar, que nuestros pecados son lanzados a lo profundo del mar, como el oriente está lejos del occidente, Dios aleja los pecados y no los ve más. Es lo que dice la palabra del Señor. Y Dios nos perdona y Dios restaura, y Él quiere restaurar nuestras vidas. De hecho, Él está restaurando nuestras vidas. Todos traemos dolor en el corazón, todos traemos consecuencias de nuestro pecado, de nuestra vida sin Dios. A lo mejor los que nacimos en el hogar cristiano, de todos modos tuvimos que tomar nuestra decisión, porque de todos modos estábamos en nuestros pecados, de todos modos estábamos fallando delante de Dios con toda clase de pecados, porque todos son pecados, no nada más el adulterio y el asesinato y todos los pecados que hay en el corazón, de la envidia, de los celos, todo eso. Entonces Dios está restaurando nuestra vida. Cuando venimos y nos acercamos a Él con humildad y arrepentimiento, Dios perdona y restaura. Esas son 4 lecciones importantes de la historia del pueblo de Israel en este tiempo del cautiverio
y lo vamos a estar viendo con los pasajes, el pasaje de Jeremías, el pasaje tan bonito de Ezequiel y todo el libro de Daniel en los próximos clases que vamos a tener. Esto es lo que queremos compartir. ¿Hay alguien que quiera comentar algo, preguntar algo, alguna duda? Si no, para que oremos. ¿Y sí quedó más o menos claro el mensaje, chicos? Sí, hermano. Gracias. ¿Alguien más que quiera asentir o que quiera preguntar? Lean su Biblia y lean esas historias. Cuando leemos la historia del pueblo de Israel, tiene muchísima enseñanza, mucha enseñanza para nosotros. Y ahora que vamos a estar viendo Daniel, empiezan a leer el profeta Daniel para que podamos estar todos pues ya preparados con alguna información y recibir lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios está hablándonos. Dios nos habla tan fuerte, en este año nos ha hablado tan fuerte, ¿verdad? A través de las circunstancias, a través de nuestras reuniones. Y ha sido una bendición más de un año que estamos ya reuniéndonos porque Dios nos ha hablado a través de su palabra, a través de lo que hemos vivido, a través de esta prueba de la pandemia, a través de las pérdidas, a través de las ganancias. Dios sigue hablando a nuestros corazones, entonces estemos atentos. ¿Alguien que quiera decir algo? Si no, oramos. Oramos, chicos, todos ahí donde estén, por favor, cierren sus ojos, abran su corazón y díganle al Señor en esta noche. Nuestro Dios, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de esta historia, Señor, de tu pueblo que tú llamaste, Señor, que tú levantaste a esta nación por tu gran amor y por tu gran misericordia. Tú dijiste, Señor, que no fue porque fueran mejor que ningún pueblo, sino fue porque tú, por tu gran misericordia, los llamaste para hacer luz entre las naciones, para que ellos pudieran, Señor, reflejar tu gloria a todas las naciones. Pero ellos, Señor, tu pueblo, a pesar de las advertencias, a pesar, Señor, de esto, se apartó de ti, Señor, en su mayoría. Tú diste, Señor, llamada de atención, este juicio a tu pueblo Israel, Señor, y ahora queda para nosotros la enseñanza, queda para nosotros, Señor, para que también nosotros dejemos lo que no te agrada a ti, Señor. No podemos llamarnos cristianos, Señor, si andamos en pecado, en falsedad, en hipocresía, Señor. Tenemos que andar en santidad, que esa sea nuestra meta, agradarte en todo cada día, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos hacer caso a la voz de tu Espíritu Santo que nos llama cada día a la consagración, al arrepentimiento, y que con humildad vengamos delante de ti, Señor. Cuando venga alguna llamada de atención de tu parte, que seamos, Señor, dóciles, que seamos nobles, Señor, y humildes, y escuchemos tu voz y nos rindamos a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Y gracias porque tú, Señor, cuando nosotros venimos a ti con humildad y pedimos perdón, tú perdonas, Señor, no importa lo que haya pasado, tú perdonas. Tú, Señor, eres tan grande en misericordia, Señor, que tú nos das, Señor, esa bendición del perdón, quitas la culpa de nuestra vida, Señor, y nos restauras, Señor, de lo que necesitamos ser, Señor, levantados y restaurados. Yo te ruego por cada uno, Señor, de los que están ahorita conectados, Señor, de nuestros jóvenes y adolescentes. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas sus vidas, Padre mío. Te ruego, Señor, que ahora que estemos estudiando, Señor, el mensaje de tu siervo Jeremías, de tu siervo Ezequiel, Señor, y la vida de tu siervo Daniel, que hables a nuestro corazón, Señor, que hables de una manera tan fuerte, Señor, que podamos nosotros, Señor, tomar acción y responder a lo que tú quieres de nuestras vidas. Tú tienes para nuestros jóvenes y adolescentes cosas grandes, cosas hermosas, Señor, que vivir, Señor, andando en tu voluntad, porque dice tu palabra, que si buscamos tu reino y tu justicia, tú añadirás todo para tu honra y tu gloria, Señor, y darás todo lo que haga falta en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes. Tú sabes lo que necesita cada uno de ellos. Pero lo que más necesitamos todos es estar cerca de ti, con tu fuego en nuestro corazón, con tu presencia en nuestra vida, obedeciendo tus mandamientos, Señor. Y tú darás todo lo que haga falta para ellos en todas las áreas de su vida, Señor. Los pongo en tus manos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios.